Empezar a grabar. Listo. Muy buen día para todas las personas que asisten a esta sesión que corresponde al ciclo de conferencias médicas. Agradezco la gentileza de la invitación al comité organizador y compartiré con ustedes en esta ocasión algunos aspectos que vinculan la práctica quirúrgica con la pandemia, pero también una responsabilidad primaria en el personal sanitario que está orientada al ejercicio de liderazgo de lo que son las otras curvas de la pandemia, que no solamente es el evento de carácter biológico. Por ello, en los próximos minutos me referiré a la conceptualización de cuándo es una emergencia desde el punto de vista médico y particularmente una emergencia sanitaria como la que hoy nos ocupa, las implicaciones primarias y secundarias, además de algunas recomendaciones, no solo en el escenario médico-quirúrgico, sino desde el punto de vista sociosanitario, advirtiendo de que no existe conflicto de intereses en esta presentación. Cuando hablamos de lo que hoy denominamos en medicina de emergencias o medicina de desastres, de lo que denominamos el concepto de una emergencia global, podemos dividirla en dos elementos: las de causas naturales, que todos estamos identificados con una serie de factores de riesgo a propósito de los mapas de riesgo que ya existen en cada una de las regiones de nuestro país y del mundo, en donde muchos eventos de orden natural pueden tener repercusiones directas no solo en el ecosistema, sino en lo que se refiere a las comunidades que se encuentran en sitios altamente vulnerables. Las de origen humano, que si bien pueden ser de carácter incidental la mayor parte de ellas, no podemos excluir aquellas otras que son derivadas de intenciones deliberadas y eventualmente perversas o de situaciones de violencia de origen civil o militar y eventualmente de actos de terrorismo que pueden tener un impacto en las comunidades, pero que también tienen un impacto en la generación del pánico o el miedo en las sociedades. Todo ello representa colaterales que no podemos dejar pasar de largo. La característica del fallo en el balance entre los insumos y los recursos es un evento que aparece de inmediato como uno de los factores preocupantes. La carencia de soporte social, el respaldo económico, el desequilibrio que puede presentarse en la sociedad en términos de seguridad y aspectos de carácter económico, y desde luego el impacto que tiene en la cultura, en la educación y la generación del conocimiento. Todos estos elementos representan lo que denominamos las emergencias comunitarias, y que una característica fundamental, advirtiendo estos dos precedentes, es que las condiciones de la emergencia rebasan la capacidad de contención y de respuesta por parte de las instituciones de salud. Uno de los estudios en donde evaluamos cuál era la capacidad de responder de grupos colegiados como los grupos de profesionales en el caso del último temblor en la Ciudad de México, nos permitió alertar e identificar que la intervención que tienen las sociedades colegiadas es muy limitada, cuando en muchos casos es nula. Esto nos habla entonces de que las sociedades colegiadas en nuestro país sobreviven en la actividad académica, pero tienen muy poco impacto social para fines de acompañar a las comunidades en la toma de decisiones, particularmente en aspectos de salud pública, en aspectos de prevención, y no se diga en situaciones de una emergencia de esta naturaleza. Para el caso que hoy nos ocupa, enfrentamos justamente una pandemia en donde ha modificado no solamente las perspectivas de la salud pública en el mundo, sino que nuevas variables se han incorporado a los elementos de la evolución, al comportamiento biológico, a la alta transmisibilidad de la enfermedad, a la limitación de una perspectiva terapéutica que sea el estándar de oro actual, y a la expectativa y eventualmente sobreexpectativa que ha ocurrido con el caso de las vacunas. Todos estos escenarios han sido advertidos e identificados a través de lo que denominamos las predicciones de origen matemático, que representan los distintos tipos de curvas.
Todavía en julio de este año identificábamos ya una dispersión y una disociación del comportamiento evolutivo de la infectividad de nuestro país comparado con el resto del mundo. Y para esas fechas teníamos 25,000 personas fallecidas, a diferencia de lo que hoy tenemos, que es curvas que nos hablan entonces de la distribución de la enfermedad en América y cómo esta ha tenido una elevación muy importante en las últimas semanas. Y además, si evaluamos el componente de la mortalidad, que también ha tenido un impacto muy importante en las comunidades de América, y que en Europa pues ha tenido un mayor control, al menos hasta el momento, pese a que estamos viviendo una segunda oleada del comportamiento de esta curva en términos de transmisión y en términos de mortalidad. Una situación particular que se confirma para México en la fecha de la primera semana de noviembre es que con esta mortalidad y con la presencia de casos confirmados, que ya actualmente son alrededor de 1 millón, pues nos expresa a través de diferentes curvas el comportamiento que esto ha tenido en el curso temporal o el comportamiento en cifras acumulativas, lo que nos habla entonces de una evolución increciendo del fenómeno, a la cual hay que agregar además el concepto de letalidad, en donde tenemos un lugar que no es privilegiado y que se refiere al manejo de la pandemia y a la eficacia y eficiencia en el manejo de los casos que presentan ya una condición de infección. Esto nos orienta entonces a evaluar la toma de decisiones desde una perspectiva global. Si bien reconocemos mucho ya de las condiciones de infectividad y fisiopatológicas del coronavirus en el caso de los humanos, la tendencia a una respuesta inflamatoria generalizada, la tendencia a la procoagulación y las apariciones del virus en diferentes tipos de tejidos, en donde en el sistema nervioso existe un componente también de carácter neurotrópico. Esto nos lleva a considerar cuáles son las respuestas que se tienen que diseñar, sobre todo de carácter preventivo, no farmacológico, y que son una de la amplia gama de alternativas que tenemos vigentes hasta hoy, en tanto no tengamos una certeza científica de un tratamiento definitivo. Es ahí donde la toma de decisiones va más allá de una orientación percibida desde las neurociencias en un sentido intrínseco, sino que esto se vincula con la toma de decisiones desde una perspectiva de salud pública, asumiendo que cada uno de los actores, independientemente de su área de especialidad, tienen la responsabilidad de un liderazgo social para que ante una crisis de carácter sanitario, pues todos entonces podemos convertirnos y debemos convertirnos en promotores de la salud pública y en líderes que puedan orientar a la toma de decisiones. Parte de esta intención ha sido suscrita en el artículo que recientemente publiqué en Archivos de Investigación Médica, en donde presento una reflexión y un análisis de que existen curvas subsecuentes que van más allá del escenario puramente biológico. Y estas curvas están vinculadas con escenarios de lo que se refiere a que más allá de la participación de un virus y en la interacción con el humano, que nos da un impacto directo en la salud física del individuo con mortalidad bien reconocida, pues existe una serie de condiciones que son no COVID, incluyendo infecciones no COVID que también requieren atención y que no puede postergarse su manejo debido justamente a las consecuencias que esto pudiera presentar de manera asociada a una infección como el coronavirus. Una tercera curva que lleva implícito el comportamiento y la carga de la enfermedad en lo que son las condiciones evolutivas crónicas de una gran cantidad de pacientes que se encuentran en espera de procedimientos selectivos, con las implicaciones de carácter socioeconómico que también tienen un impacto global en las sociedades. Y una cuarta curva, no por ello menos importante, que está representada entonces por las condiciones en que labora el personal sanitario, la salud física y mental del personal que atiende en primera línea a la crisis de la pandemia
y las repercusiones no solamente desde la perspectiva económica, sino altos índices de síndrome de desgaste emocional o burnout, con riesgos de deterioro en la calidad de vida y en la función mental de los profesionales de la salud y eventualmente más allá de las crisis de pánico, de ansiedad, depresión, puedan también presentarse situaciones disruptivas como el caso del suicidio. Bajo esta perspectiva, es importante entonces que la salud pública entre en procesos de coordinación global con todos los actores sanitarios con la finalidad de fortalecer las regulaciones en el plano de la salud, particularmente en el área preventiva. Y hoy por hoy, algunas de las medidas que se han determinado por el distanciamiento físico, el aseo de las manos, las medidas de protección personal, en donde el cubrebocas sigue siendo una estrategia fundamental propia y para prevenir la infección en las personas que nos rodean, determina entonces el fortalecimiento de conductas primarias con las cuales todos estamos comprometidos. La identificación, el seguimiento y el rastreo de los casos, tanto los sospechosos como los positivos, ha sido también un factor fundamental para el control de la propagación y además que las medidas de salud pública, las medidas de carácter educativo, no solamente en instituciones vinculadas con la educación, sino en toda la comunidad, puedan fortalecer las estrategias del apoyo social y de carácter económico. Todos estos escenarios han sido identificados como las otras curvas, que no son causadas directamente por el virus, me refiero en la interacción física con un huésped, sino que son colaterales de una pandemia que pueden afectar la infraestructura y la capacidad de reacción y de equidad social por parte del aparato de la salud pública de un país. Es por ello que en la medida en que existe una desproporción entre la demanda de servicios y la capacidad de suministro, es cuando hablamos de los desbalances que pueden tener un impacto en las colaterales que pueden agravar más los efectos de una pandemia. Por ello, elementos de los requerimientos sociales básicos, lo que son las medidas preventivas, alimentación, atención más elemental, la salud mental, la salud tanto a personas en situación vulnerable como a personas con enfermedades que los hacen más susceptibles, el soporte de las instituciones, el escenario socioeconómico, el empleo, la seguridad, el desarrollo sociocultural, siguen siendo asignaturas que deben mantenerse en cuenta en el manejo global de una pandemia como la que ahora vivimos. Merece especial atención en este ciclo de conferencias médicas en donde existe una gran cantidad de profesionales de la salud en formación en el escenario del capital humano, todo lo que sean las medidas de protección personal que van más allá de un cubrebocas o de una careta. Hablamos de todas las medidas preventivas para evitar o en su caso prevenir las condiciones de salud mental y física y el riesgo del síndrome de desgaste emocional en los profesionales. Una de las consideraciones que también merece atención es acerca de la oferta potencial que ha tenido ya influencias de la industria biomédica y eventualmente incluso influencias de carácter nacionalista a propósito de una vacuna para COVID. Un análisis al respecto de mi autoría pueden revisarlo en la Gaceta publicada en esta fecha, noviembre 5, pero que habla de una reflexión acerca de la ruta crítica que normalmente se sigue para la obtención y la generación de un nuevo fármaco o productos biotecnológicos como el caso de una vacuna. Desde la parte del descubrimiento del principio básico, la validación, lo que son las etapas del análisis de la estructura, las fases preclínicas, que son ya las etapas experimentales en laboratorio, para posteriormente llegar a las fases clínicas con diferentes etapas y finalmente lograr una aprobación por las instancias correspondientes. Esto, no obstante, no termina aquí porque posterior a ello se inicia y arranca una etapa denominada de farmacovigilancia que debe evaluar que la seguridad y la eficacia y la potencial presentación de efectos colaterales a largo plazo puedan también merecer una modificación en el planteamiento de un producto que ha salido a la comunidad. Esto
que puede llevar entre 7, 10 e incluso hasta 15 años en un proceso de rigor crítico, científico y ético, eventualmente puede aportarse lo que se ha denominado las medidas solidarias o de compasión ante situaciones de emergencias sanitarias. Existen muchos ejemplos en el caso del ébola, del VIH o de otro tipo de infecciones, en el caso de las transmitidas por vectores, en donde estos procesos se han acelerado como una validación ante la demanda y la emergencia en la salud pública. No obstante, es importante que un término que aplica mucho en los mercados por las reglas macroeconómicas que se denomina dumping, que justamente va orientado a abaratar el costo de un producto a pesar de que el costo de producción sea mayor. Este abaratamiento tiene un concepto vinculado a irrumpir en los mercados. Esto no necesariamente aplica a la salud pública, puesto que no es viable o aceptable el abaratamiento del rigor científico ni el abaratamiento del rigor ético en lo que son los procesos de generación de biotecnológicos, aun cuando haya una emergencia y premura por obtener un producto en corto plazo. Por ello, las implicaciones éticas y la visión general ha sido resumida en el artículo publicado por el Lancet Commission a propósito de COVID-19 con motivo de la 75 Asamblea de las Naciones Unidas. En ella hace una serie de consideraciones de cuando menos 120 preceptos que se han tipificado que son de alta importancia en el manejo de la pandemia desde una perspectiva global. Algunos de ellos rescatan el rastreo de los orígenes del virus y el poner nuevamente en escena la interacción biológica con otros microorganismos, hablando del caso de la zoonosis y de acuerdo a las situaciones del comportamiento biológico y no necesariamente indicadores geopolíticos. Las regulaciones institucionales basadas en evidencias científicas y no en la infodemia, o el obtener datos oportunos y consistentes para que de ahí se tomen las decisiones fundamentales, el acceso universal a todas las estrategias diagnósticas, terapéuticas o en este caso de prevención, la protección a grupos vulnerables y dejo textualmente tal y como aparece en el documento, puesto que no solamente habla de adultos, pobreza, riesgo alimentario, mujeres y niños, sino del caso también de personas en indigencia, enfermos crónicos, migrantes, refugiados, en fin, hace una consideración global de personas que están en una situación de alta susceptibilidad a la infección. El caso de la economía también es tocado en este documento a partir de recomendaciones específicas, aspirando a una recuperación resiliente y sustentable en el sentido de respetar el contexto ambiental y en un marco de paz global y cooperación internacional que sería el escenario ideal para que esto se lograra. Por ello, si aplicamos muchos de estos preceptos de lo que se denominan las estrategias preventivas no farmacológicas de protección, pues existe una gran cantidad de preceptos y de recomendaciones que es en donde sí podemos incidir. En este momento no podríamos incidir en un fármaco en particular en tanto no se apruebe o en una vacuna en tanto no se valide, de tal forma que lo único que tenemos es recurrir a las estrategias preventivas no farmacológicas que sí están en nuestro acceso y es parte de nuestra responsabilidad como líderes en la sociedad el promoverlas. Si aplicamos algunos de estos preceptos a la práctica médico-quirúrgica en los hospitales, a partir del inicio de la pandemia se han tomado diferentes decisiones. Una de ellas, publicada por el New England Journal of Medicine, que establece que el caso de las cirugías selectivas nos muestra 3 escenarios posibles. El continuar con la agenda programada y hace un análisis de cuáles son los pros y los contras, el diferir los procedimientos electivos, que sería una segunda alternativa, y atender solo las emergencias. Y un tercer escenario es continuar con la agenda de procedimientos electivos y solamente diferir los casos nuevos. Desde luego, esto dependerá no solamente de las condiciones del capital humano de cada institución,
sino de los factores de conversión hospitalaria que se han presentado en muchas instituciones y particularmente de la disponibilidad de recursos para atender todo lo que se refiere a la programación electiva no COVID que requiere de un seguimiento y continuidad en su manejo. Las estrategias no farmacológicas que representan las medidas de protección al personal no solamente se circunscriben a las máscaras, caretas, ropa de protección, pruebas o equipamiento de la infraestructura. También existe la posibilidad de que a partir de la evaluación de los riesgos en la interacción con pacientes sospechosos, permita identificar a través de pruebas que pueda decidirse la orientación óptima en función al balance de riesgo-beneficio. Nuevas estrategias de triage o triaje en español nos han permitido entonces clasificar las condiciones clínicas de los enfermos y poder evaluar entonces la emergencia o la pertinencia del proceso electivo. Y ha llegado a escena y para quedarse la telemedicina, en donde la comunicación virtual con pacientes a partir, especialmente en grupos de la consulta externa, pueda ser una estrategia que siga vigente por mucho tiempo. Por otro lado, se han hecho recomendaciones muy puntuales en el escenario quirúrgico, no solamente para proteger al personal sanitario, sino medidas también de protección al paciente, particularmente aquellos que tienen riesgo de transmisión de la infección hacia terceros. Y uno de los procedimientos con más cuidado y más riesgo es la intubación. De hecho, parte de las recomendaciones quirúrgicas es que la intubación la haga solo el anestesiólogo con su equipo y el equipo quirúrgico entre posterior a la intubación al escenario quirúrgico, o como es la descripción del procedimiento de alto riesgo que ahora representa la cirugía transesfenoidal, considerando el habitáculum usual del virus en las vías respiratorias superiores, en donde se han recomendado precauciones particulares en el caso de la cirugía transesfenoidal y en algunas instituciones la han postergado si no es una emergencia, el manejo de la vía aérea o la traqueostomía. Y en esta perspectiva habría que considerar también lo que ya se publicó por el Lancet Commission o el prototipo que ha publicado también Teodoro Schwartz de Cornell en NYU, en donde ha generado una máscara con presión negativa, en donde solamente quedan abiertos los espacios para introducir el endoscopio en el caso de la cirugía transesfenoidal de mínima invasión a través de procedimientos de endoscopía. Esto ha permitido tipificar que la disminución del riesgo en esta cámara de presión negativa puede generar más seguridad para el personal quirúrgico que participa en este tipo de procedimientos. Por otro lado, la comunidad de neurocirujanos en Italia hizo una propuesta de triage en donde clasificaban en A con dos sumatorias, con dos signos, la cirugía que era urgente: cráneo hipertensivos, deterioro de conciencia, aumento de la presión intracraneal. La A con una sola marca de cirugía que podía realizarse en el curso de una semana, en donde estaban tumores o datos que tenían progresión clínica, y aquella cirugía que podía esperar cuando menos un mes, que tenía un déficit neurológico leve o en casos de que había una lesión sospechosa de malignidad. Estas primeras subclasificaciones que fueron publicadas en la convocatoria del Journal de Neurosurgery permitió entonces identificar que aparecieron distintas notas editoriales referente a las recomendaciones en el caso de adultos, pediátricos, la cirugía de columna que se postergó en muchos casos y se orientó solamente a condiciones muy específicas, el escenario de la educación y cómo continuar con los programas de enseñanza, el escenario de la educación médica continua, profesional para los neurocirujanos, y cómo podríamos racionar y priorizar sin afectar la programación electiva en lo referente a la atención neuroquirúrgica durante la pandemia. Un ejemplo es lo que se publicó en la sección de columna del Journal de Neurosurgery, en donde hablaba justamente de que la cirugía debería, en esas condiciones de pandemia,
orientarse solo a aquellos que tenían riesgo de disfunción neurológica que podía ser reversible con la cirugía, a los del déficit neurológico progresivo, la compresión medular aguda, mielopatía progresiva o cuando había un dolor neuropático severo que ya no era viable de tratar farmacológicamente. Muchos de estos balances han sido publicados en un número especial de Neurocirugía Hoy, que se encuentra disponible el número 39 en Surgical Neurology International, en donde el número completo se dedicó a la interacción de la neurocirugía en el escenario del COVID-19 y algunas medidas que se tomaron en cuenta desde el inicio de la cuarentena y de la emergencia sanitaria. Hoy en día tendríamos que considerar que esta modificación en la expectancia de la mortalidad de nuestro país, en donde el COVID ha superado a las enfermedades crónico-degenerativas o agudas del miocardio o el caso de la diabetes mellitus, y que el escenario del año próximo es todavía con incertidumbre, tendríamos que considerar la presencia de los determinantes sociales en salud, pero además los determinantes morales en salud, en donde implica las consideraciones éticas en la toma de decisiones, lo que habla de que esta orientación permite generar una visión más completa, más allá de un escenario puramente técnico o de una estrategia quirúrgica o de un abordaje determinado. Esto significa entonces que si somos capaces como equipo de integrar a la toma de decisiones las normativas morales desde la visión sociocultural, la visión ética y el rol de la bioética para discernir a partir de valores y conductas cuáles serían las rutas críticas que sean coherentes entre las decisiones técnicas y los derechos fundamentales de las personas. Y aquí me refiero a todas las personas que participan como usuarios de servicios de salud, así como prestadores de servicios de salud. Hago alguna consideración breve sobre el caso del doctor Dominique Larrey, que fue quien propuso el concepto del triage y que era un cirujano militar en el ejército de Napoleón, en donde si bien consideraba tipificar la gravedad y las características de las lesiones para postular cuál sería el manejo apropiado en función al tiempo, había una parte de su propuesta en donde también advertía que trataba a los heridos según la gravedad, pero independientemente de su rango y nacionalidad, lo que habla de los principios éticos en la toma de decisiones, no solo del no dañar y la no maleficencia, sino del respeto a la autonomía y la equidad o la justicia en este panorama de los esquemas de clasificación, no de personas, sino de las lesiones o la enfermedad que tienen las personas para poder normar una conducta de alta emergencia o una conducta que eventualmente incluso no requiere de una atención hospitalaria. Bajo estas consideraciones es importante tomar en cuenta que la guía clínica que fue publicada por el Consejo de Salubridad General tuvo que hacer algunas modificaciones gracias a las recomendaciones que hubo de las comunidades, de la sociedad civil y de los grupos de bioética, porque en un escenario de una condición crítica global como es una pandemia, habitualmente se puede hacer el escenario la ruta ideal, se hace el triage, se maneja las guías sistemáticas y de acuerdo al capital humano, los recursos, la infraestructura, se valora la viabilidad y la eficacia terapéutica, evitando la futilidad terapéutica, lo que permite entonces que se preserven los derechos de las partes, que se atienda con calidad la condición clínica de la persona y particularmente en un entorno de respeto a la dignidad de la misma. ¿Qué es lo que ocurriría en un escenario viciado o complicado? Los recursos están limitados, el triage se hace en función al perfil utilitario, personal y social de los individuos. Esto genera dilemas éticos, intervienen variables ideológicas, no necesariamente médicas, prevalece una visión utilitaria y es lo que generalmente puede generar polaridad, discriminación, conflictos sociales, desgaste emocional en los profesionales de la salud
y puede desvirtuar entonces el nivel de la atención. Con ello cerraría entonces mis comentarios sobre la importancia de que estos impactos secundarios atiendan a esta perspectiva de que hay un aumento en las necesidades en la población ante una pandemia y es contrastante con una disminución de los recursos esenciales, lo que genera una disparidad en la capacidad de la atención. Es por ello que la prescripción médica, terapéutica o de cualquier índole en el escenario médico debe de atender también lo que hoy en día el New England postula con sus autores como la prescripción social, involucrarnos en los aspectos de carácter social que circundan a lo que denominamos las determinantes sociales de la salud, puesto que muchas de estas decisiones no necesariamente van en una prescripción, en una receta, en donde se debe de procurar evitar la sobremedicalización de lo que es la enfermedad y considerar entonces que la toma de decisiones debe de involucrar el rescate a la humanización de esta interacción médico-paciente y no necesariamente seguir en la inercia de que la relación médico-paciente se convierta en una relación puramente contractual, como lo postulan muchos servicios de seguridad privada en el mundo, en la visión global. Por ello, la prescripción social y la participación en una serie de programas que tienen impacto en la sociedad no solo son como una responsabilidad, sino también son una oportunidad para ejercer el liderazgo transformativo en la sociedad con cada una de estas eh, funciones o visiones que nos permitan entonces considerar que la prescripción social, más allá de lo que técnicamente hacemos, pueda reducir la brecha sanitaria, pueda fortalecer la prevención y atender de una manera más integral las condiciones de salud de la población, no solo en la perspectiva física, sino también en lo que es el marco de la función mental y la salud mental. Hoy todos estamos involucrados en controlar esta curva como un equipo de trabajo y hemos recurrido a nuevas tecnologías para comunicarnos, a presentarnos como ayudantes para la sociedad, hablando del rol de las comunidades científicas y participar de una manera de un liderazgo proactivo en la toma de decisiones a partir de todas estas consideraciones de tipo social. Con ello, hacemos también un homenaje solidario y un recuerdo solidario a las personas, compañeros y colegas que han perdido la vida en la responsabilidad de atender a la pandemia y que requiere de considerarse en conjunto que este confinamiento puede también llegar a ser un confinamiento creativo y es en donde podemos postular una postura resiliente en donde, tal como lo decía el poeta Rafael Alberti, por más duras que puedan ser las barreras, en alusión a los restos del muro de Berlín, se puedan quebrar con suspiros y que se abran con las palabras, hablando de la empatía como un recurso para poder soportar resilientemente la situación de la pandemia, particularmente en un escenario de incertidumbre y la capacidad para sobrellevar la incertidumbre, como señalaba Kant, justamente se integra como una de las habilidades de la inteligencia del ser humano. Por ello, ante toda la escalada de información y de interacción de la sociedad, ante la infodemia, ante el refinamiento pertinente de la información de impacto en la toma de decisiones en la biomedicina, es importante también advertir que muchas veces la información falsa puede permear en las comunidades. Y por ello, el caso de las medidas de soporte básico preventivo deben de presentarse como con una evidencia científica y de una sustentación que le dé validación, tal como comentaba Luis Pasteur. La ciencia no tiene límites o fronteras, es parte de la humanidad y es la única que puede iluminarnos en los periodos de oscuridad, tal como lo señalaba Víctor Hugo en Los Miserables, en este fragmento que no merece lectura, sino su lectura personal, pero que habla justamente de cómo el rol de liderazgo, cuando se transforma en un liderazgo proactivo,
puede tener un impacto favorable en la sociedad. Con ello agradezco el favor de su atención y les deseo éxito en sus actividades, en el proceso de educación y de enseñanza en sus áreas de especialidad y que sea una experiencia productiva este ciclo de conferencias médicas. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buen día.